Y bueno, primero que nada, ¿cómo te trata la cuarentena, lo que queda de la cuarentena? Ya. Y como a todo el mundo, mal yo creo, Ujú. me parece que cuando se escriba la historia de este periodo, más adelante se va a llegar a la conclusión de que las cuarentenas, como se aplicaron, no eran necesarias, o por lo menos no tuvieron los efectos que se esperaba y que el costo excedió con creces los beneficios. Eh, si es que hay una política del pánico que se ha llevado adelante, que uno hasta cierto punto podía entenderla al principio, cuando no se sabía demasiado sobre la enfermedad, pero a estas alturas insistir con cuarentenas aún cuando no existe evidencia concluyente de que estas sean la mejor alternativa y teniendo a la vista los costos que implican, incluso en términos de vida humana, me parece que es insensato. Totalmente. Bueno, acá no la estamos pasando mejor, así que a mí me gustaría preguntarte por qué, en el caso de Chile, sectores como la derecha de Osandón están a favor de la reforma de la Constitución y si consideras que en lugar de criticar la constituyente, los sectores no de izquierda, liberales, conservadores, deberían articular una alternativa que sea lo suficientemente competitiva. Mira, el tema constitucional en Chile es una de esas cuestiones que tiene una connotación religiosa. Las sociedades de pronto abrazan ideas que son absolutamente desconectadas de la realidad, que tienen una especie de fuerza casi mística, yo te diría, para sus partidarios, eh, y que proponen reformas, transformaciones o caminos a seguir, luego de los cuales nos acercaríamos al paraíso. ¿Ok? Y en Chile la discusión constitucional es eso, no es racional, es una cuestión más bien emocional, es una cuestión que tiene que ver con ideas que se instalaron desde un grupo muy minoritario de intelectuales, de izquierda sobre todo, y que insistieron permanentemente, ya durante décadas incluso, en que había que cambiar la constitución. Nuestra constitución ha sido reformada cientos de veces. De hecho, las últimas grandes reformas fueron en el año 2005 con el presidente socialista Ricardo Lagos. Más de 50 reformas aprobadas por Congreso Pleno. En ese minuto Ricardo Lagos se saca la firma de Pinochet y entra la de Ricardo Lagos con todos sus ministros y ellos anuncian, en palabras del mismo Lagos, que Chile por fin tenía una constitución democrática y que el tema constitucional estaba terminado. Este es un presidente socialista. Se hicieron todas las reformas que quiso el gobierno en esa época y con los apoyos transversales de derecha e izquierda. Sin embargo, hoy los mismos políticos que entonces dijeron que ya teníamos por fin una constitución democrática dicen que el problema es la constitución. De nuevo, los mismos que firmaron y que salieron en la foto abrazados entre ellos diciendo que teníamos una gran constitución democrática, sostienen que tenemos un problema con la constitución. Que por lo demás ha sido reformada, entre tanto también algunas veces adicionales a la reforma desde el 2005. ¿Qué es lo que se está prometiendo con un cambio constitucional? Bueno, te lo voy a decir de manera muy simple. Que vamos a tener más riqueza y calidad de vida para todos. Eso es lo que se está diciendo por parte de los defensores más acérrimos de la nueva constitución. Que vamos a Sí. cambiar el modelo económico y que con un modelo económico no neoliberal, sino más bien estatista, socialista o algo de ese estilo, se va a mejorar la calidad de vida de toda la gente. Y según encuestas hay un porcentaje importante de la población que cree lo mismo, que van a tener mejor educación, mejor salud, mejor pensión con una nueva constitución. Por supuesto, todos sabemos que eso es una fantasía, ¿no es cierto? Que los recursos no se van a multiplicar porque hay una constitución que lo dice. No, Podríamos hacer, bueno, yo siempre digo, podríamos hacer una constitución de artículo único que diga se deroga el principio de escasez. Entonces, la abundancia pasa a ser la regla general en la existencia humana. Por decreto derogamos el principio de escasez, para que todo el mundo tenga
todo lo que quiere en términos de salud, de educación, de pensión, de vivienda, que es lo que se está sugiriendo hoy en día. Es una cuestión irracional, emocional. No hay nada en la Constitución que nos impida al Estado chileno incrementar el gasto público. De hecho, el tamaño del Estado en Chile, desde el principio de los 2000 hasta ahora, ahí se ha incrementado por lo menos en un 50%. Los impuestos han subido muchísimo, el gasto público se ha multiplicado varias veces. De hecho, el gasto público real por persona en los sectores menores ingresos se ha quintuplicado desde el año 90 hasta ahora. Quintuplicado en términos reales. Estamos viendo que con esto de la pandemia, más bien de las medidas adoptadas por el Estado para combatir la pandemia, que no les ha resultado mucho, de pronto se va a duplicar la deuda pública en 2 años. Y la mayoría es con paquetes de asistencia social. Entonces, esta idea de que porque hay una constitución neoliberal, lo que es falso, el Estado no puede hacer nada, es una falacia. El mismo sistema de pensiones no está en la constitución. Las pensiones chilenas privadas que ustedes tuvieron y que los Kirchner, ¿no es cierto?, lo terminaron por destruir, confiscando los fondos de los ciudadanos argentinos, no está en la constitución chilena ese sistema. O lo podrían cambiar en un día si tuvieran las mayorías en el Parlamento, y Michelle Bachelet las tuvo, ¿ok? Entonces, hay sí un asunto de derecho de propiedad que está bien protegido en la Constitución, pero podrían haberlo hecho, ¿no? Entonces, hay un discurso de una narrativa completamente falaz. En general, el Tribunal Constitucional chileno además ha interpretado de forma bastante expansiva los derechos sociales que están en nuestra Constitución, que está en esta Carta Magna consagrado el derecho a muchas cosas, a la salud, a la educación, a varios de los asuntos que se discuten todos los días. Así que para resumir la respuesta, esto es una narrativa, no nos olvidemos que el relato mata el dato, que se ha difundido desde élites intelectuales que comenzaron siendo minoritarias y terminaron por persuadir a un sector importante de la población de que el problema de Chile es la Constitución, lo cual es absurdo. Totalmente. El relato mata el dato, me quedo con esa frase. Por otro lado, ¿qué nivel de incidencia en las protestas y desmanes en Chile lees a grupos de izquierda organizada y qué incidencia le asigna a la manifestación espontánea del descontento social? Mira, la crisis que tuvimos en el año pasado tiene muchos factores, ¿verdad?, como causa. Yo te diría que uno de los más relevantes fueron las reformas económicas que hizo Michelle Bachelet en su segundo gobierno, antes del actual gobierno de Piñera. Ella terminó arruinando la economía y la posibilidad de crecer del país, ¿no? Antes de su gobierno habíamos crecido un 5% promedio, durante su gobierno fue menos de un 2%, un 1.8%. La inversión cayó 4 años consecutivos, lo que no ocurría en Chile desde el año 1960, desde que existen datos sobre inversión, y los salarios reales dejaron de crecer. Entonces, se produjo durante 6 años un estancamiento económico, una frustración muy grande, y Piñera salió electo con muchos votos, prometiendo tiempos mejores. Ese era el eslogan de campaña de Piñera. Y él no fue capaz de cumplir con eso porque no pudo revertir las reformas de Bachelet. Tampoco me parece a mí que se manejó políticamente de manera inteligente. Es un poco lo que les pasó a ustedes con Macri, guardando las diferencias. Y como resultado, esta frustración se manifestó en grandes masas de la población, que eran las que marchaban pacíficamente sobre todo. Los grupos violentos sí, habían coordinados, organizados, anarquistas, comunistas, gente de izquierda que alimentaba esta violencia. Sabemos que la izquierda por definición cree en la violencia y no en la democracia. Y lo legitimaban, ¿no? No toda la izquierda en Chile, pero el sector más duro de la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, ciertos sectores del Partido Socialista o de la coalición de oposición, estaban legitimando o siendo muy suaves cuando se trataba de condenar la violencia. Y ahí hubo operaciones coordinadas, nosotros hemos desmontado los sistemas de inteligencia, por lo tanto no había posibilidad de frenarlo. Y aparte hemos tenido un discurso muy
anti-autoridad, anti-policía, anti-Estado de Derecho durante varias décadas, a que tú lo veías desde los alumnos que tomaban los colegios, los destruían sin pagar consecuencias en muchos casos, como regla general, yo diría incluso hasta una especie de competencia por humillar a los carabineros, a la policía en el espacio público, y todo esto avalado por intelectuales y por políticos, normalmente de izquierda. Y se horadó así culturalmente la base del Estado de Derecho en Chile, que es un poco lo que pasa también en Estados Unidos, en los estados demócratas, cuando tú ves la destrucción que se generó luego de la muerte de Floyd en Estados Unidos. A quienes les afectó sobre todo fue al gobierno de izquierda, digamos, a los estados de izquierda, municipalidades de izquierda, porque no creen en el derecho a propiedad, en el Estado de Derecho como corresponde, y tienen un complejo tremendo respecto de utilizar la violencia organizada del Estado en el marco del rule of law para frenar la violencia de grupos a los cuales ellos en su sociología más bien de izquierda socialista los ven como víctimas del orden social, ¿no? Entonces, siempre ha existido en la izquierda esa pulsión antisistémica, ¿no? Y ahí está el resultado. O sea, tú tienes la mayor cantidad de los estados demócratas con problemas, o los estados con problemas, la mayoría fue demócrata, o casi todos demócratas, no los republicanos, por algo será. Y en Chile tuvimos un escenario similar, ¿no? En que yo te diría que casi toda la clase política, con excepciones, no se atrevió a ir más allá de las palabras en lo que significa lidiar con la violencia. Tú, para frenar una ola de violencia como la que tuvimos acá, no solo tienes que usar la policía. Nosotros tuvimos las Fuerzas Armadas en la calle en los estados de excepción constitucional que invocó el presidente Piñera, pero a las Fuerzas Armadas no se les dejó actuar. Entonces, la sensación de impunidad y de falta de respeto empeoró con eso. Y claro, toda la prensa agitando la violencia, justificándola, atacando a la policía, inventando muchas veces también algunos activistas cosas falsas, ¿no es cierto?, que ocurrían. Y en ese sentido, el escenario fue el peor de los mundos. Yo no sé si vamos a volver a ese nivel de violencia, supongo que no. Con la destrucción económica que estamos experimentando, el clima de opinión también va a girar en ese sentido, va a haber menos tolerancia, me parece, con la violencia. Y yo te digo que si no se frena y seguimos con los mismos niveles del año pasado, la democracia va a colapsar. O sea, yo eso lo doy por seguro en Chile. No va a ser posible tener un sistema democrático si la violencia no está bajo control, porque se desmonta completamente el eje sobre el cual gira la vida republicana, la vida en común, ¿no? Y el Estado mismo se sostiene sobre la base de que él tiene monopolio de la violencia. Si ya no lo tiene, lo que queda es el caos.